Si dividimos esto, esto lo podemos dividir, cambiar el criterio y dividir esto en 4, en 8, en 16, hacer que los cuadraditos, trabajar con cuadrados de menor tamaño, y eso va a hacer que todavía el intervalo sea más chico. Pero guarda, cuando uno corta acá esto, ¿sí? Llega un momento en el cual la incerteza que nosotros introducimos al tomar el contorno, ¿sí? Va a ser más grande que el intervalo que tenemos, ¿sí? Así que tenemos un compromiso de, bueno, ¿cuánto es lo que yo puedo partir la escala? ¿Cuánto es lo que yo puedo mejorar con el proceso? ¿Sí? ¿Ok? No sé si entienden, es muy difícil porque yo les dije, el proceso de medir es algo muy complicado. Si cuando uno mide, ¿sí? Contiene una interacción entre el objeto, la escala y nosotros, ¿sí? Los que somos observadores, los que estamos haciendo el proceso de medición. Y como resultado de esa interacción entre esas tres cosas, lo que nosotros obtenemos es, ¿sí? Nuestro resultado. Si hicimos las cosas bien, el valor siempre de lo que nosotros queremos medir tiene que estar dentro de este intervalo. Y entonces decimos que la medición está bien hecha. Una medición está mal hecha cuando el valor verdadero de esto, ¿sí? Está fuera de ese intervalo. Por lo tanto, si nosotros rompemos esto y lo hacemos muy, muy chiquitito, sí, podríamos hacer que el intervalo tienda a cero. Y eso se va a llevar la patada, porque en algún momento se va a quedar la superficie de la moneda, va a quedar fuera, ¿sí? Del intervalo solución. Y eso está mal. Eso es lo que no se puede hacer. ¿Sí, gente? Bien. Ya les enseñé más o menos lo que se denomina una medición directa. ¿Sí? Y lo que acabamos de hacer, hicieron ustedes, es lo que llamamos mediciones directas. El resultado de una medición directa es siempre un intervalo. Ahora, ¿para qué se usa? Y bueno, a veces simplemente para tener algo, o a veces necesito calcular otra cosa. Es algo que es la medida que yo voy a hacer para calcular otra cosa. Por ejemplo, quiero pintar una mesa y necesito saber cuál es la superficie para saber cuál es la cantidad de pintura que necesito. Por ejemplo, una habitación, digamos, una lata de pintura alcanza, para pintar una lata de pintura para una pared, alcanza 12 metros cuadrados. Si yo quiero pintar una habitación, tengo que saber 12 metros cuadrados por litro. Entonces yo necesito saber, bueno, cuántos metros cuadrados tiene mi habitación para poder saber cuántos litros de pintura necesito. ¿Ok? Entonces, como somos muy delicados, si nosotros vamos a tomar las medidas directas, que son las dimensiones de la habitación, y vamos a calcular la superficie. La superficie calculada a partir de las mediciones directas, ¿sí? Es lo que se llama una medición indirecta. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que quiero calcular una medida indirecta a partir de una directa. ¿Sí? Entonces, bueno, X es mi magnitud física, que es una medida directa. ¿Sí? Y quiero calcular la magnitud física Y, que es función matemática de X, ¿sí? Simplemente lo calculo a partir de la variable X. Obviamente, esto, ¿sí? Es una medición indirecta. Obtener el resultado de Y con su intervalo es lo que vamos a llamar una medición indirecta. Esto es una medición indirecta. Y vean que acá está hecho la notación de intervalo. Este es el valor central y este es el semiancho de la medición directa. Entonces yo voy a la medición directa, también tengo que escribir cuál es el valor central y el semiancho. Ok, ¿cómo se hace esto? Muy bien, yo tengo una función y igual f de x, que si la grafico, me da esto. Bien, en el valor central, ¿sí? De la variable x, yo puedo calcular el valor y0. Voy a tener el valor central
¿sí? De la variable y. Y ahora, ¿cómo es que calculamos esta incerteza? Bien, ¿se acuerdan ustedes? Y pueden prender el micrófono y decirme sí o no. Que aproximaban las funciones mediante serie de Taylor. Sí. No Bien, mucho. esta era la formulita que usaban. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. ¿Sí? Esta es la formulita que usaban en la serie de Taylor. ¿Sí? Le aproximaban una función en un punto, la aproximaban por medio de las derivadas, por una suma infinita de derivadas. ¿Sí? A orden 0, este le llama orden 0, este es 1, este es 2, y así. Entonces, aquí esto era la derivada de f respecto a x, que es la pendiente, multiplicado por el apartamiento, x menos x0, ¿sí? Entonces, una variable para x acá, ¿sí? Me daba f de x, la podíamos aproximar como valor de f de x0, más la pendiente por el apartamiento, más la derivada segunda, Esto era, nosotros vamos a, para estimar cuánto vale esto, ¿sí? Cuánto vale el semiancho, vamos a usar la serie de Taylor, pero nos vamos a quedar a una aproximación a primer orden. O sea, vamos a tirar todos los términos cuadráticos cúbicos, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con una aproximación a primer orden para estimar, ¿sí?, este intervalo. ¿Cómo es? Geométricamente, ¿cómo es? Si lo entendemos geométricamente, ya está todo. ¿Sí? ¿Cómo es? Yo tengo, esta es la función f de x, este es el valor de x0, acá tengo la pendiente, ¿sí?, de esta curva en este punto, es esta línea recta, que está en azul. Y entonces, cuando yo me muevo en el intervalo, porque x0 estaba entre x0 más delta x y x0 menos delta x, este es el intervalo de la variable, ¿sí?, x, yo voy a tener, ¿sí?, que mi valor de f, ¿sí?, lo voy a aproximar, ¿sí?, voy a reemplazar esta curva con esta línea recta. Y entonces lo que me va a quedar, ¿sí?, son dos intervalos acá. Este y este. Entonces, vean que x0 menos delta x me da este valor, ¿sí?, lo aproximo con la línea recta tangente que pasa por el punto x0 y 0, ¿sí?, y me va a quedar este intervalo x0 y 0, y me va a quedar este intervalo. Estos intervalos son iguales, ¿por qué? Porque estoy aproximado por una línea recta, ¿sí? Este triángulo y este triángulo son idénticos. Así que esta distancia es lo que va a ser delta i. Bien. Obviamente, vean lo siguiente, si yo agarro, ¿sí?, aparentemente, ¿sí?, estos podrían dar otros valores, pero esto es lo que estoy haciendo es una solo estimación, yo estoy estimando, ¿sí? No estoy calculando cuál es el valor real, porque va a depender mucho de, digamos, de todo es la variable, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es una estimación de cuál es la incerteza, ¿sí?, en la medida indirecta. Entonces, vamos a tomar el valor central como el valor de la función evaluado en el valor central de la variable x. Y esta incerteza, ¿cómo? La pendiente, ¿sí?, por delta x. Vean que si tengo delta x, delta i, esto era delta i, y esto es delta x, ¿sí?, delta i sobre delta x es la tangente, que justamente corresponde a la pendiente, ¿sí? Así que este ancho, esta altura, la puedo escribir como la pendiente por delta x. Ahora, ¿por qué acá puse un módulo? ¿Sí? Porque este delta i es un intervalo, es algo positivo. Este delta x es algo positivo. ¿Estamos? Así que esto, no importa qué es lo que dé acá, ¿sí?, esto es algo positivo. Entonces tiene que ser positivo. Si la pendiente fuese así, la estimación sería exactamente la misma. Bien. Luego, yo puedo calcular de esta forma I0 y delta I. ¿Ok? Entonces, cuando lo voy a poner acá, y tengo que volver a mirar los criterios de cómo se escribe un intervalo, ¿sí? Pero el criterio de cómo se escribe un intervalo, que fue lo mismo que hicimos
antes acá, ¿sí? El criterio de cómo se escribe un intervalo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos que redondear, pero se redondea únicamente cuando ya hice estas dos cuentas. Cuando terminé todo esto, entonces agarro y redondeo bien, ¿sí? Escribo bien el intervalo solución de una medida indirecta. De esta forma, uno calcula una medida indirecta. Lo vamos a practicar con el problema 3, ¿sí? Que tiene una dificultad muy particular. El problema 3, no sé si todo el mundo lo tiene, lo estuvieron resolviendo la vez pasada, ¿sí? Es alguien que tira una pelota hacia arriba con una velocidad inicial y llega, ¿sí? 4.25 segundos después. Vamos a hacer el D, bueno, y podríamos discutir cuánto vale el E y el F, pero vamos a centrarnos en el D. Lo que es importante acá es que estas magnitudes, ¿sí? 12.25 metros por segundo, no son, ¿sí? Digamos, valores, ¿sí? De un punto en la recta numérica, sino solo un intervalo. Acá nos dicen que la incerteza absoluta, eso es decir, es el intervalo, es de 0,05 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad como intervalo, ¿sí? Es este. Vean, valor central, 12.25, con el semi-intervalo, que es lo que llaman incerteza absoluta, 0,05, está en unidades de metros por segundo. El tiempo, que es 4.25 segundos, como fue medido con un cronómetro, es a la centésima de segundo, significa que el intervalo es una centésima de segundo. Es decir, esto me está diciendo que el tiempo está entre 4.24 y 4.26 segundos. Ahora, el otro dato que ustedes usaron para calcular, para trabajar A, B y C, era la gravedad. La gravedad nosotros sabemos que vale 9,8, o por lo menos, ¿sí? Siempre era el valor que aparece en todos los libros. 9,8, 9,8, 9. Cuando ustedes ven un número así, que no les dice nada, ¿sí? Y son ingenieros, la incerteza, le están diciendo que la incerteza está en la última cifra significativa. En este caso es el 8, la primera decimal. Y la incerteza es en una unidad. Si no les dicen nada, cuando alguien le dice esto vale 9,8, significa que es 9,8 más menos 0,1. Siempre esa es la forma usual de escribir, ¿sí? Cuando de inferir o de declarar, ¿sí? Las magnitudes. Cuando ustedes ven algo que les dan el número directamente, bueno, simplemente la incerteza, están diciendo que la incerteza es de una unidad y es en la última cifra significativa. Entonces, como datos del problema 3, lo que tenemos son la velocidad como intervalo, el tiempo como intervalo, que lo llamé T2, ahora lo van a ver por qué, sí, y la gravedad como intervalo. Si yo grafico la velocidad como función del tiempo, Patricia lo hizo la vez pasada, ¿sí? Se lo mostró, es una línea recta, ¿sí? Donde B0, que es la velocidad inicial, es la ordenada al origen, T2 es el tiempo final, ¿sí? Donde voy a tener una velocidad de B2 y va a haber un tiempo en el cual la velocidad va a ser cero. La pendiente de esta línea es la gravedad, que en este caso es negativa, en esencia, ¿sí? Porque pusimos un sistema de coordenadas que subía apuntando hacia arriba del suelo, contrario a la gravedad. Entonces tenemos estas tres datos y los desplazamientos, ¿sí? Están dados por el área bajo la curva. Esto es lo que sube, ¿sí? Y esto es todo lo que se desplaza en sentido negativo. Entonces, la altura será simplemente de 2 menos de 1. Esto es simplemente base por altura sobre 2, base por altura sobre 2. Es muy fácil de hacer la cuenta, pero si uno quiere trabajar con incertezas, ¿sí? Trabajar con incertezas, pues estas son mediciones, supone directas, ¿sí? Y quiero trabajar y quiero calcular una medida indirecta, uno tiene que
encontrar la expresión matemática. No puede tener números acá. Esto es simplemente una expresión matemática algebraica del resultado. Si cuando fíjense que era un poco lo que yo les dije. ¿Sí? Acá trabajamos, lo que necesitamos para poder trabajar con una medida directa es la expresión matemática. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos esto, vean que me queda la altura, me queda función de las tres variables, V0, la velocidad inicial, el tiempo final y la gravedad. Esto les puede costar un poquito, pero es fácil de hacer la cuenta. Creo que la hicieron antes. Entonces, ¿cómo es que calculamos? ¿Sí? ¿Ven? Acá tengo la función. ¿Cómo es que trabajamos? Bien, la altura va a ser un valor central más menos una incerteza. ¿Mm? El valor central lo vamos a calcular simplemente colocando acá la gravedad, el valor central, el tiempo T2, el valor central, y V0, el valor central. Estos tres valores los meto acá, si vean que está hecha la cuenta, ¿sí? Y me da 36.444 metros. Esto Profe, es, sí, sabe que no logro ver cómo llegó a la expresión de H, de B, de 2 y G. esto, Claro, a lo que está en el recuadro naranja, creo que. esto, Sí, es esto, esto es de 1 es esto, de 2 es esto, sí. ¿sí? Ajá, Bueno, haces de 2 menos B de 1 y ajá. te da, Ahí está. ¿dónde está? Y te queda eso. Claro, y Así que, a D2, ¿por qué le resta de 1? porque esto es lo que baja, ¿sí? Y Sí. esto es lo que sube. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Y la altura es justamente, lo que pasa es que en vez de hacer la cuenta como ustedes la hicieron, lo que hice fue calcularlo de la forma que yo sabía hacer en el secundario, que era simplemente calculando por superficies. ¿Sí? Esta es una superficie positiva, esta es una superficie negativa, ¿sí? Porque es un área negativa. ¿Tá? Entonces, pero yo lo calculo como superficie, así que son las dos cosas positivas. La altura es lo que caía. Claro, ¿Sí? Así que queda. buenísimo. En Gracias. fin, lo hice, traté de hacer la cosa lo más fácil que se podía. Sí. Profesor, Bien, quería hacerle una sí, consulta. sí. En el problema 3 se utilizó como gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado y se utilizó una incerteza de 0,2. ¿Y qué? Que se utilizó una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado y una incerteza de 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Esos 0,2, ¿por qué son? Eh, ¿Dónde está perdón, yo usé 9,8. ¿Dónde está? Sí, Perdón. estoy en la resolución que fue subida, en la resolución de la clase pasada. Yo no lo. Eh, Como uno Patricia, valora más de números, perdón, Eduardo, sí. había trabajado con 10 y con el valor de incerteza de 0,2 para que contuviese a 9,8 y además era el valor que en general trabajaban como cuota de error en las clases prácticas, en la clase de laboratorio. Pero después creo que en alguna de las preguntas era si tomaban 9,8, se tomaban 10 como 10 más menos 1, como formas de variación de ver cómo variaba la incerteza, en función de la cantidad de cifras significativas que se tomaba. Bien. Es muy probable, si uno usa 10 y te dicen que la gravedad vale 10, ¿sí? Entonces ponen el 10, significa que la incerteza es en una unidad, en la última cifra significativa, que en este caso es el 0, sería más menos 1, que es lo que está diciendo Patricia. ¿Sí? A ver. Pero cuando la hice con 10, coloqué 10,0 más menos 0,2. Bueno, sí. Entonces la otra forma es de explicar, digamos, claro, ya pusiste más o menos 0,2. Pero yo usé 9,8, sí, porque como no leí el enunciado, no me decía nada, dije, bueno, el 9,8. ¿Sí? Está, ¿Ah? gracias. Una cosa, acá, después corrijan, acá le falta un 2, ¿sí? Porque es base por altura sobre 2. Le falta un 2 acá, sí, que no lo tuve en cuenta.
La cuenta está bien, pero se le falta un 2. Bueno, bien, entonces, llegamos al valor central que da 36,44, que es lo mismo que ustedes calcularon antes, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿cómo calculamos la incerteza? La incerteza dijimos que la aproximábamos, ¿sí?, a primer orden. Lo calculamos a primer orden. Con medio de la derivada, aparecía la derivada esta. Esto es una notación que no sé si ustedes la conocen. Esto simplemente es derivada respecto de la variable x, evaluado en x igual a 0. Esto es la derivada, la forma usual de derivada. Ustedes usaron mucho la notación punto, primado. Bueno, acá no va a servir esa notación, ¿sí? Tenemos que hacerla de forma explícita porque tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para hacer la derivada de esto tiene 3 variables. Eso es lo más complicado que tiene. Entonces, lo que tengo que hacer es ver la contribución de la variable B0, la contribución de la variable T2 y la contribución de la variable G en forma independiente, en forma separada. Entonces, para ver la contribución de la variable B0, voy a derivar esta expresión en función de B0, ¿sí? Lo evalúo en los valores centrales, multiplico por la incerteza, ¿sí?, de B0 y ya está. Vean, acá está la cuenta. La derivada de h respecto de B0 es menos T2, porque acá no aparece B0, así que acá no está, ¿sí? Y me queda T2, menos T2. Entonces me va a quedar el módulo de menos T2 por delta B. El módulo de T2 es 4.25 por 0,05, ¿sí? Cuando hago la cuenta es 0.2125. Obviamente, vean que esto tiene unidades de segundos. Esto tiene unidades de metros sobre segundo, así que me queda en metros. Acá saqué las unidades para que no me quede un enchastre, ¿sí?, pero sí las puse al final. Bien, si hacemos lo mismo, calculamos la contribución, ¿sí?, por el tiempo, por T2, hacemos lo mismo, pero ahora derivamos respecto a la variable T2. ¿Sí? Tomamos el módulo y multiplicamos por delta T. Vean que cuando derivo respecto a la variable T2, esto me queda la derivada, me baja el 2, me queda 2G sobre 2 por T2 menos B0, ¿sí?, por delta T. Esto es 9,8 por 4.25 menos 12,25 en valor módulo por 0,01. Toda esta operación me queda 0.294. Lo mismo ahora hago con la variable G. ¿Sí? Derivo esto respecto de G, y el G aparece nada más que acá, en este término, así que cuando derivo esto se me va, y me queda T2 cuadrado sobre 2. T2 cuadrado sobre 2, por delta G. Y ahora hago la misma cuenta, 425 cuadrado sobre 2 por 0,1, me queda. Entonces, la contribución total, ¿sí?, delta H total va a ser la contribución debido a B0, la contribución debido a T2, la contribución debido a H. Sumo y me queda 1.4096 M. O sea que, por un lado calculamos el valor central y por otro, ¿sí?, sumamos las contribuciones de cada una de las variables para estimar cuánto vale el intervalo, ¿sí? Entonces me queda 36.444 más menos 1.4096 metros. Bien, ahora tenemos que redondear, ¿sí?, y escribir la solución. Lo que hacemos es escribimos las cosas por separado, ¿sí? Yo lo que hago siempre es lo mismo. Escribo primero delta H, el intervalo, y de abajo escribo el valor central. Y entonces miro cuál es la primera cifra significativa, que en este caso es la unidad, ¿sí? La segunda cifra significativa es el 4. Pero yo voy a trabajar si fuese físico, trabajaría con el 4. Si le estoy enseñando a los ingenieros, voy a trabajar en la primera cifra significativa. O sea que voy a redondear a 2 metros. ¿Sí? Porque el redondeo normal sería 1, pero como estoy redondeando el intervalo, no puedo achicar el intervalo, a lo sumo puedo agrandarlo. Entonces lo sumo a 2 metros. Y entonces la cifra tengo que aproximar a la cifra decimal me indica la primera cifra significativa en el error, que es la unidad. Por lo tanto, tengo que aproximar a la unidad. Acá se aproxima de la forma usual. Como esto es menor que 0,5, ¿sí?, esto simplifico a 0, me queda 36. Entonces, la solución
como intervalo, es 36 más menos 2. Luego, ahora sí, ya podemos decir, contestar la pregunta, ¿sí? La pregunta del ejercicio, con qué precisión se había medido la altura, con una precisión de 2 metros. ¿Ok? Bien. En el punto B nos pedía, perdón, el punto E nos pide qué habrá ocurrido si el cronómetro fuese accionado manualmente. Y esto se los voy a dejar, pero lo que les voy a decir, se los dejo a ustedes, que cambia, ¿sí? Porque al accionar manualmente lo que cambia es el intervalo, ¿sí? Cuando uno mide un intervalo de tiempo, ¿sí? Con un cronómetro manual, o sea, con un reloj manual, uno lo que tiene lo llama un tiempo de reacción. En el mejor de los casos, el tiempo de reacción, si ustedes son muy buenos, es un cuarto de segundo. Menos de un cuarto de segundo es imposible. Créame que es física, no es exactamente imposible, pero tendría que ser alguien muy entrenado para tener un tiempo de respuesta tan elevado. Fíjense, están así que los corredores de 100 metros llanos, ¿sí? Tienen sensores en los pies, y si el disparo, ¿sí? Y el momento que ellos sacan el pie es inferior, el lapso de tiempo, ¿sí? En el que suena el disparo y separan el pie es menor que 0,25, un cuarto de segundo lo descalifican. Así que, y lo mismo sucede en natación y en algún otro deporte. O sea que vean que este valor, ¿sí? Es un valor bastante aceptable. Ustedes pueden medir su tiempo de reacción usando una regla, ¿sí? Si alguien les dice A y ustedes quieren atrapar una regla y pueden ver, digamos, cuánto es el tiempo que tardan en cerrar la palma una vez que alguien les avisó, y eso les puede indicar resolver un problema bastante interesante para saber cuánto es el tiempo de reacción que tienen ustedes. Bien. Una simplemente aviso es que, bueno, si quiero trabajar con incertezas, en medición indirecta siempre tengo que tener una expresión algebraica. No se puede trabajar con incertezas en mediciones indirectas si no tengo la expresión algebraica. Por eso, una de las cosas que ustedes se tienen que entrenar en este curso de Física 1 es aprender a trabajar con expresiones algebraicas y al final de todo hacer la cuenta. Bien. Paramos acá. ¿Alguien quiere hacer una pregunta?